y vamos a tener esta charla con alguien que está haciendo un trabajo, una tarea realmente destacada y destacable. Está informando con verdad, con precisión, de primera fuente, corresponsal de guerras. Él es periodista y analista internacional, también nos ayuda a entender concienzudamente gran parte de lo que está ocurriendo hoy en el mundo, especialmente en Oriente Medio, y es el titular de Data Urgente. Nos referimos a un compatriota nuestro, a Sebastián Salgado, a quien saludamos. Salamu alaikum, buen día Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alaikum salam, Sheikh, un gusto volver a hablar con vos. Bueno, igualmente para nosotros es un honor tenerte aquí en el programa hoy. Bueno, Sebastián, para la gente que no te conoce muy rápidamente, sos argentino. Sí, soy argentino, tengo otra nacionalidad que es mexicana, pero soy nacido acá. No me digas, ¿por qué? Mira, no conocía ese dato, ¿por qué la nacionalidad mexicana? Bueno, mi familia paterna es de México, mi padre, mi abuelo del estado de Guanajuato, y bueno, yo he vivido 10 años en México, así que bueno, con la facilidad esa de que mi familia era de allá, tengo las dos nacionalidades. Mira qué bien, gracias a Dios. Y naciste acá en Argentina. Así mismo, soy de La Plata. De La Plata, mirá, provincia de la capital de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya nos vas a contar un poco la realidad de esa ciudad. Pero queremos, a ver, viviste en México, pero entonces te tengo que preguntar, ¿estudiaste en la Universidad de La Plata? ¿Estudiaste en México? ¿Qué carrera tenés? ¿Cómo te formaste en esto? Estudié comunicación social, o sea, periodismo, en la Universidad Nacional de La Plata. Y un mes después de recibirme, era el año 2001, en ese flujo migratorio de miles de argentinos que nos fuimos a trabajar afuera. Bueno, México me dio la posibilidad de desarrollarme profesionalmente durante 10 años. Y ahora, bueno, desde hace 10 años, un poquito más, regresé a Argentina y ahora también estoy dando clases en la Facultad de Periodismo de donde egresé. Alhamdulillah, loado sea Dios. ¿Y qué te llevó a elegir esta carrera de...? Porque sos realmente un analista internacional, amén de un periodista. Tuviste el privilegio de viajar incluso a Ucrania, de estar en el Donbass, ahí relatando en directo qué es lo que ocurría. Cubriste varios conflictos, guerras... Y tenés una experiencia vasta en este sentido. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy con la República Islámica del Irán? ¿Es una guerra? ¿Es una guerra impuesta? ¿Es un ataque correctivo, entre comillas, que quiso aplicar Estados Unidos e Israel sobre la República Islámica y se encontraron con esta sorpresa? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que era algo que evidentemente vienen planificando desde hace mucho tiempo. Yo creo que desde el atentado de falsa bandera en las Torres Gemelas, esa demolición controlada que intentaron hacer ver como que 2 aviones habían volteado 3 torres, desde ese momento el Pentágono, el anglosionismo, planificó tomar posesión de Asia Occidental por diferentes motivos, a través de campañas islamófobas que generaron a partir de ese autoatentado en las Torres Gemelas. Y lógicamente, después de que pudieron generar cambios de gobierno, golpes de Estado, magnicidios contra Gaddafi, contra la última caída del gobierno de Bashar al-Assad en Siria, contra Saddam Hussein en Irak, creo que esperaron hacia el final, y hay un alto general del Pentágono que así lo venía diciendo desde hace una década prácticamente, de que el anglo-sionismo desde hace mucho tiempo puso el objetivo en la República Islámica, aquello que no pudieron hacer durante la Sagrada Defensa, que duró 8 años. Evidentemente están tratando de hacerlo ahora, buscando una serie de excusas en este contexto, como si Irán hubiera desarrollado una bomba atómica, que tiene todo su derecho como cualquier otro país del mundo, pero no es el caso.
Y a partir de eso, bueno, las estructuras narrativas occidentales buscan justificar esta agresión unilateral sin una declaración de guerra, lo cual es doblemente cobarde. Y lo que estamos viendo es una respuesta de la República Islámica que está por encima de las previsiones que los servicios de inteligencia occidentales, incluyendo lógicamente el Mossad, habían pensado, porque esto ya, Sheikh, es desde mi punto de vista, ellos no fueron preparados para una respuesta que esté durando el tiempo que estamos viendo, sino que creyeron en su propia mentira de que Irán se iba a generar un cambio de gobierno, con esa conjunción tan ridícula que ellos intentaron llevar adelante con los mujahidines del MKO, ese grupo terrorista que ya se ha cobrado más de 20.000 vidas civiles en la República Islámica, liderado por esa terrorista que se llama Mariam Rajavi, y que según esto, que ellos habían peleado contra el Shah Reza Pahlavi durante el fin de la década del 70, bueno, hoy se unen con el hijo de ese dictador, y porque tienen mucho dinero financiado por Israel, una serie de acciones políticas, flameando banderas con el leoncito, lo que era la antigua dictadura de Irán, le hicieron creer a la gente que martirizando al Ayatollah Khamenei se iba a generar un cambio de gobierno. Y eso no solo no pasó, sino que esto unió una vez más a los iraníes en el dolor, pero también en el orgullo de la defensa de su país, de su territorio, de su cultura, de su fe, y sobre todo en el dolor de ese infanticidio, uno más, que ellos han generado, en este caso en la ciudad de Minab, al sur de la República Islámica, martirizando a 180 niñas. Entonces, lo que estamos viendo es a Irán como ese país que está recolectando los deseos de la mayor parte de la población, yo creo que por primera vez a nivel mundial, que no solamente es parte de la resistencia, sino que aspiran a un mundo en donde el ente genocida israelí ya no pueda seguir llevando adelante esas acciones que vienen generando sobre el pueblo palestino desde hace más de 80 años, y entonces vemos al mundo encolumnado deseando que Irán pueda resistir. La verdad es que creo que no hay antecedente a nivel mundial de una acción de esta envergadura de un país con un importante desarrollo militar, pero al mismo tiempo que no se compara con el presupuesto de Estados Unidos y de Israel, realmente estando a la altura de la situación y con mucho corazón y mucho empeño, si me permitís la interrupción, te estoy escuchando con tanta atención. La simpatía que ha despertado la resistencia y la fortaleza que muestra la República Islámica, y la simpatía, una vez más, que ha despertado en el resto de los pueblos del mundo, es debido también a este largo historial de crímenes, violaciones del derecho internacional, del derecho humano, que viene cometiendo el ente que ocupa Palestina y la República Islámica del Irán, y lo que viene haciendo Estados Unidos, especialmente lo que se llama despectivamente el patio trasero, en América Latina, recientemente en Venezuela, en Cuba, en Argentina, con este payaso que tenemos de presidente, desgraciadamente. Pero quiero rescatar algo. Hay tanto para desconstruir. Vos hablaste de autoatentado en las Torres Gemelas. Es algo que solamente decía un puñado de personas y que hoy está cobrando una dimensión distinta. Y bueno, quería reflexionar un poco sobre eso también. La gente, ¿cuál es la percepción que tenés vos? Antes de ir al Oriente Medio de vuelta, quiero que me digas, aquí, por ejemplo, en nuestras casillas de mensajes, tengo llamados de Perú, de Guatemala, de México inclusive estoy viendo, de la República Argentina, de Uruguay. Bueno, mucha gente que dice gracias Irán, gracias a ustedes por comentarnos. Se engañó mucho tiempo la opinión pública. ¿Se está terminando con eso o cosas como lo de la AMIA, la DAIA, las Torres Gemelas, falta todavía para desconstruirlas y contarles a la gente la verdad? Yo creo que poco a poco la gente se va acercando a la realidad, porque en realidad
no hace falta ser un gran investigador. Cuando uno va viendo la naturaleza genocida de estas élites a nivel mundial que se vieron expuestas a partir de la desclasificación, por ejemplo, de los archivos Epstein, que nos muestra que todos ellos son parte de esas estructuras infanticidas, disculpame la palabra, pedófilas, que llegan a cometer acciones que en una mente humana es difícil incluso de razonar como una realidad, ¿no? Entonces, creo que poco a poco esto se va dimensionando, de que estas personas tienen un odio contra nuestra propia especie humana y que son capaces de cualquier cosa en busca de sus propios objetivos. Y yo creo que en ese sentido la Argentina es tal vez el país donde el lobby israelí a través de los medios corporativos el mayor daño, por lo menos en nuestra región, en América Latina, pero sin embargo poco a poco se evidencia que ellos están teniendo que tomar acciones coercitivas para mantener esa narrativa falsa, y lo vemos en este contexto, ¿no? El presidente Milei declarando grupo terrorista al Consejo de Guardianes de la Revolución. Evidentemente marcan una serie de acciones en donde buscan evitar la solidaridad del pueblo argentino con estas acciones sobre las cuales siempre habían intentado formar un manto de mentira diciendo que Irán había tenido vinculaciones con los atentados del 92 y del 94. Y poco a poco la gente se va dando cuenta, va investigando un poco más, se dan cuenta del proyecto sionista que hay sobre la República Argentina, y entonces empieza a hacer sentido de por qué se dieron esos atentados terroristas aquí, porque a partir de eso cualquier persona que critique a Israel se le puede aplicar una especie de protocolo que tiene un marco jurídico detrás de eso. Entonces a ellos solo les queda el amedrentamiento, la persecución y la censura, porque hay mucha gente que está despertando. Eso es importantísimo lo que señalás, y respecto al amedrentamiento y la censura, tenemos el caso de Bodar, de Vanina Biasi y el caso de tantos otros. ¿Pensás que la expulsión del encargado, la verdad que das tanto informe que se abre un montón, un abanico de temas, pero esto lo más reciente que tenemos es la expulsión del encargado de negocios, Mohsen Tehrani, de la República Argentina? ¿Es el paso previo o es ya de facto una ruptura de relaciones diplomáticas con la República Islámica del Irán, y si está justificado o no? Bueno, acá lógicamente entra el análisis, pero son temas, Jake, vos sabés que venimos investigando y estudiando desde hace más de 25 años, y acá se evidencian dos o tres cosas. Primero, el hecho de que Milei vuelva a tratar de ejercer una postura a través de nuestras Fuerzas Armadas, que ya están manejadas desde Tel Aviv, diciendo que va a enviar destructores argentinos que no están en condiciones, que son fabricados en el año 1983, diciendo que se va a encolumnar con Israel y con Estados Unidos. Y recordemos que en la guerra del Golfo, claro, Menem, por una participación argentina similar, eso sirvió de excusa para que muchos dijeran, como Argentina participó de eso, hubo una venganza de países islámicos contra las instituciones sionistas en la República Argentina. Nada más falso que eso, discúlpame. Nada más tramposo. Claro, nada más falso que eso. Y recuerdo, yo era mucho más joven en esa época, recuerdo a Guido Di Tella y a Neustadt diciendo, bueno, este gesto de Menem nos va a servir para que Estados Unidos nos abra un crédito, nos ayude económicamente, y después le hicieron pito catalán, por supuesto, ¿no? Pero ¿es tan fuerte el lobby sionista acá en Argentina? ¿Es el más fuerte de América Latina? ¿Por qué tiene tanta injerencia? Sí, yo creo que incluso lo podemos plantear a nivel mundial, en América Latina por lejos. Siempre tenemos que tener presente de que acá hay una estructura histórica y una base real que ni siquiera hace falta tener un fundamento de fe ni nada, como puede ser una estructura litúrgica como sus libros sagrados, sino que acá el libro que importa es el libro El Estado Judío de Theodor Herzl,
en el cual él deja claro a fin del siglo XIX que el proyecto sionista es para Palestina o Argentina. Claro. Entonces, mi visión de esto es que ellos siempre han avanzado de manera conjunta con dos estrategias diferentes sobre Palestina y sobre Argentina. De hecho, han hecho intentos de autonomía e independencia sionista en la República Argentina antes que en Palestina. Una es el grupo armado que llegó a la provincia de Tierra del Fuego comandado por Julius Popper, un rumano sionista que llegó con su propio ejército, que masacró a nuestros pueblos originarios en Tierra del Fuego, los Selknam, con los cuales se fotografió como si fueran animales de caza mayor, poniéndole el pie encima a nuestros pueblos originarios. Ese es el sionista Julius Popper, que no solo llegó a masacrar a nuestros pueblos originarios, sino que llegó a crear un proyecto que se llamó Atlanta. Nada es casual, y los hinchas de All Boys lo conocen bien. Atlanta era un proyecto de autonomía sionista en la provincia de Tierra del Fuego, en donde hoy es la ciudad de Río Grande. Popper llegó a acuñar su propia moneda de oro de curso legal en la provincia de Tierra del Fuego. Llegó a acuñar su propio sello postal que tenía circulación de moneda legal. Llegó a tener su propia comisaría que comandaba su hermano que ni siquiera hablaba idioma español y tenía 25 años. Pero ese proyecto fracasó porque chocó con los intereses de otros genocidas, como son los estancieros terratenientes, los Brown, los Menéndez, que en un momento que Popper vino a Buenos Aires murió de manera misteriosa. Pero esa acción de autonomía sionista, junto con la que llevó adelante el barón Mauricio Hirsch, ya más cercano aquí en la provincia de Buenos Aires, fueron anteriores a la ocupación palestina. Por eso ellos nunca abandonaron este proyecto, simplemente usaron estrategias diferentes y creo que los atentados terroristas del 92 y del 94 tienen todo que ver con eso. Lo de Hirsch acá en Buenos Aires no lo conocía. Mirá qué importante esto que estás diciendo. El barón Mauricio Hirsch, él trajo a través de un financiamiento de una empresa que formaron específicamente en Londres, con capitales británicos, lo que serían judíos pobres de la zona de lo que actualmente es Ucrania, que estaban enfrentados con el zar de Rusia. Entonces se formó una estructura a través del cual le pagaban el viaje a toda esta gente, y cuando llegaban acá ellos tenían que pagar de vuelta su viaje con las cosechas en las tierras que le daba Mauricio Hirsch. De hecho hay un pueblo en el oeste de la provincia de Buenos Aires que se llama Hirsch todavía, porque ese fue uno de los lugares donde se establecieron. Y como eso fracasó, porque eran más artesanos que campesinos, los vinieron y las cosechas fracasaron, ese proyecto también fracasó como proyecto de autonomía, pero ya dejó la estructura de los ashkenazíes, que nada tienen que ver con los semitas, instalada en la República Argentina. Por eso Argentina es el único lugar del mundo donde decir ruso es sinónimo de judío. En algún momento algunos se enojó muchísimo con Luis de Lía, o sea, ¿por qué le decían el ruso Sofovich? Claro. Porque fuera de Rusia. ¿Sí? Entonces, eso que siempre se usó como un tema coloquial en la Argentina, porque en aquel momento todo ruso era judío de esta campaña, bueno, después lo intentaron cambiar y esta estructura de la victimización que ellos siempre llevan adelante. Pero lo cierto es que Argentina siempre han, creo yo, sido puestos objetivos, caminaron de manera paralela. Sebastián, y sobre todo en este contexto. Sebastián, se me está cortando la comunicación. Te sugiero que cortemos un minuto y te llamo ya mismo a ver si, porque sale muy mal el audio. La pregunta que te dejo en el aire es la siguiente. Tu participación en distintos medios ha cobrado una relevancia realmente importante, toda vez que estás denunciando este intento del actual gobierno de la República Argentina de construir un barrio privado en la Patagonia, en terrenos que fueron recientemente incendiados ex profeso, para construir ahí el barrio Josué, cuya finalidad sería acoger hasta 80.000 ciudadanos israelíes que vendrían en distintas oleadas a poblar
la Patagonia y darle el estatus de refugiados e inclusive financiarles la tierra, la vivienda y darles una pensión que otorgaría el gobierno argentino, cuando acá los jubilados y los pensionados están realmente llorando miseria y no pueden comprar ni siquiera los remedios. Esto es así. A ver si podemos comunicarnos mejor. Ustedes me dicen, me acerqué un poquito más a la conexión de Wi-Fi que tengo. Ustedes me dicen si se escucha mejor. Está perfecto, ahí está perfecto. Sí, hay diferentes cosas. Uno es parte de un boletín oficial del año 2025 en donde el gobierno argentino deja en claro que hace un convenio a través del cual la República Argentina le va a dar beneficios sociales a cualquier ciudadano israelí que quiera venir a vivir a la República Argentina, a través de lo cual directamente se le va a dar una pensión, beneficios sociales, acceso a la salud, con los mismos derechos que un ciudadano argentino. Yo diría que más, porque hoy el acceso a la salud y el acceso a la educación y a la vivienda es prohibitivo. No, absolutamente, y pensemos que eso va a salir de la misma caja donde miles de jubilados están aportando. De golpe lo que les están dando ahora ni siquiera alcanza para cubrir las necesidades básicas, y de esa caja van a sacar para los israelíes que nunca aportaron nada. Entonces, acá ya tenemos una primera estructura sin precedentes que no pasa absolutamente en ningún otro país y que evidencia un plan estructural de migración forzosa con beneficios de israelíes colonos hacia la República Argentina. Y a partir de eso se ha descubierto una serie de informaciones muy serias, pero que no tienen el rango todavía en el boletín oficial, a partir de lo cual se ha estado evidenciando de que este proyecto ya está en camino y existen la construcción de entidades, barrios, y yo diría en realidad son espacios mucho más grandes, a través de los cuales se buscan que ciudadanos israelíes sean los únicos que puedan habitar en determinadas superficies para los cuales se están construyendo lugares específicos. Esto sobre todo se está viendo en la Patagonia, son miles también los que en este momento ya se está viendo entrar por el aeropuerto de Ezeiza, y ante esto el gobierno argentino genera un silencio absoluto y los medios corporativos casi una justificación, ¿sí? Se habla de este barrio Josué, diferentes fuentes han podido adquirir ese documento, que yo mismo lo he mostrado en mis programas, pero yo creo, Jake, que ese es uno de los espacios que ellos están preparando en donde otros argentinos no van a poder ir a vivir. Entonces tenemos una situación en justamente, que Israel si me permitís, controla el agua de la República Argentina a través de la empresa Mekorot. Claro. Israel tiene un nivel de lobby y de injerencia en el Poder Judicial de la República Argentina que se ve manifestado a través de las acciones de la DAIA, que le dicen al Poder Judicial en la Argentina qué es lo que tiene que hacer. El propio Congreso de la República Argentina se ve inundado de personajes como la señora Ahmechet, que abiertamente habla de la posibilidad de que los israelíes vengan y busquen una autonomía en la República Argentina. Y cuando unimos todas estas cosas junto con la presencia de soldados israelíes disfrazados de mochileros en el contexto en que se generan los incendios intencionales en la República Argentina, en el contexto en que en la Palestina ocupada, en Israel, se ofrecen territorios en la República Argentina a precios más baratos que lo que una inmobiliaria puede ofrecerlos acá, solamente para personas que viven en Israel, empezamos a dimensionar de lo que se trata. Ellos buscan desde hace siglos una autonomía en la República Argentina, y en este contexto en que ellos han creado a su propio presidente, que se llama Javier Milei, que opera como un simple eslabón de la secta Chabad Lubavitch, están llevando adelante este proyecto y no veo que ellos lo quieran ocultar tampoco. Es importantísimo esto que estás señalando. Karina Ahmechet es la misma que dijo que la bandera nuestra es una porquería, que habría que sacarle el sol y poner la estrella de David, y que la Patagonia tendría que estar habitada y gobernada por ciudadanos del ente ocupacionista israelíes, vamos a decir así.
Eh, Volviendo al tema de la guerra que estamos viviendo hoy, se están dando cuestiones históricas. El derribo, por ejemplo, de aviones F-15 de los 35, cosas que nunca se habían dado. El AWACS, que fue destruido en Arabia Saudita, en la base Príncipe Bin Sultán. La República Islámica se viene construyendo desde hace mucho tiempo para la defensa, ya no solamente de su territorio, sino solo de la región. ¿Qué lectura haces de esto? ¿Cómo la ves situada? Y la otra pregunta es lo siguiente. ¿Está perdiendo la guerra los Estados Unidos, el eje anglosionista, por ejemplo? ¿Y cómo saldrían de ella? Bueno, ellos se han metido en su propio laberinto. Creo que en este caso la efectividad del sistema misilístico de la República Islámica ha sorprendido mucho, con misiles balísticos como el Kermanshah, con misiles hipersónicos con capacidad de hasta Mach 14, o sea, 14 veces la velocidad del sonido, como el misil Fatah, y con una estrategia lógica también de desgaste vinculado a las estructuras económicas, porque los drones iraníes, que son muy efectivos, pero son mucho más baratos que lo que le cuesta al ente israelí utilizar lo que ellos llaman su cúpula de hierro para resguardar a los colonos, ha generado también una guerra de desgaste que hace que ya evidentemente empiecen a fallar de manera constante los intentos de impedir el impacto de los misiles iraníes, que también han sorprendido con una nueva estrategia del sistema de cabezas múltiples. Claro, ellos tenían un sistema de defensa para impactar, vamos a decir, misil contra misil, pero si antes del impacto ese misil se convierte en 50 cabezas múltiples, ahí se le empezó a complicar un poquito y se quedaron sin respuestas. Entonces, yo creo que a pesar de la asimetría inmensa que hay, porque Estados Unidos junto con Israel tienen un poder mucho mayor en sus presupuestos militares que Irán, se ve un factor moral que está por encima de todas las cosas. Entonces, uno puede ver a los iraníes en las calles, incluso en contextos de bombardeo, respaldando las acciones militares de su propio gobierno, asumiendo el destino de su propio pueblo en un contexto en el que del otro lado los colonos israelíes no saben cómo hacer para esconderse en sus comadrejas, huir de la manera que puedan, buscando vuelos, buscando barcos, buscando salir por la frontera de Egipto, lo cual demuestra a las claras que ellos en el fondo siempre tuvieron en claro de que están ahí como ocupantes circunstanciales de Palestina. Jerusalén ha sufrido otras ocupaciones mucho más largas que esta, que están durando 80 años, y la percepción que tenemos es que Israel en este sentido, en Asia Occidental, realmente no tiene futuro y se está demostrando en este contexto. Imaginémonos por un segundo el deseo y las aspiraciones reales del pueblo palestino que está sufriendo todo esto, hasta qué punto no estarán esperando también la oportunidad de generar otra nueva gran intifada, porque si no es este el momento de la liberación del pueblo palestino, ¿cuándo puede llegar a ser? Y en ese sentido los argentinos, Jake, vos y yo y todos los que nos escuchan, tenemos que ser una parte consciente y activa de ver en qué lugar pone eso a la República Argentina. En la Argentina, como bien decías, hubo 2 atentados, de falsa bandera o no, pero hubo 2 atentados, y en uno de ellos murieron 80 y pico de personas con una bomba. Hace 40 días que Israel está siendo castigado a través de su ataque a la República Islámica del Irán. Sin embargo, no reportan muertos, solamente dicen un herido, daños materiales. ¿Por qué ocultan tanto la verdad cuando se dice que ya tanto de un lado como del otro los muertos superan las 2.000 personas por país, vamos a decir así, por territorio? Sí, se cortó un poquito, pero creo que entendí el sentido de la pregunta. Sí, evidentemente creo que se va asumiendo el dolor que genera todo conflicto de maneras muy diferentes, ¿no? Creo que esto está uniendo al pueblo iraní de una manera que genera admiración
en todo el mundo. Y del otro lado, Israel, una vez más, censurando absolutamente todo para no evidenciar la situación en la que están viviendo. En los últimos días hemos visto una vez más al ente israelí utilizar a nuestros colegas periodistas como objetivos militares, sobre todo en el Líbano, los colegas de la cadena Al-Mayadin, en los cuales ellos usan la eliminación física de personas como parte de sus métodos de censura, porque a la hora que se evidencie la realidad de lo que se está viviendo de uno y de otro lado, a ellos se les van acabando los argumentos narrativos con los cuales que tienen que alimentar a toda esa estructura mediática que a nivel internacional tiene que mantener las mentiras que ellos van fabricando, y eso no se condice con la realidad de lo que vamos viendo en algunas imágenes. Así es que yo creo que ese factor moral va a terminar determinando incluso la finalización del conflicto a nivel militar en un momento relativamente cercano, porque tanto Trump como evidentemente las autoridades israelíes están buscando la manera de desescalar sin evidenciar la derrota que están sufriendo en este contexto. Así es que seguramente ellos buscarán alguna alternativa, pero la realidad es que ya no está en sus manos. Lo que ellos han generado con el martirio del Ayatollah Khamenei y el daño que han generado en Irán hace que esto ahora esté en las decisiones del gobierno de la República Islámica en cuándo es el momento indicado para detener las acciones. Ellos no son confiables. Justamente desde el acuerdo del G5+1 que patearon el tablero y asesinaron y martirizaron a Qasem Soleimani, desde que estaban avanzando una vez más en Omán y volvieron a atacar de manera unilateral, creo que la República Islámica no puede volver a confiar en la palabra de Occidente nunca más. Esto es muy evidente lo que vos planteás, pero es hoy la República Islámica del Irán la que dice nosotros vamos a poner las condiciones para parar esta guerra y van a tener que resarcirnos económicamente y vamos a atacar, si no lo hacen, los centros de los cuales se nutre la economía de los Estados Unidos, de Israel. De hecho, ya esta semana fueron atacados centros tecnológicos de Amazon, en fin, de ITT, de varios lugares. Ahora, vos decías la construcción de una narrativa. Son tantas las preguntas que me vienen, no te quiero interrumpir. Pero mataron a Qasem Soleimani, que había derrotado al Daesh, al ISIS, en el Oriente Medio. Mataron a Ayatollah Khamenei queriendo terminar con el liderazgo y lo único que hicieron fue fortalecerlo. Atacaron la República Islámica y lograron amalgamar, que el pueblo se juntara, se reuniera todo en defensa de su existencia, en defensa de su ser, en defensa de la revolución. Y mucha gente pensaba que habían tenido éxito al descabezar, entre comillas, la cúpula del Hezbollah en el sur del Líbano, que se mantenía como agazapado hasta ahora y que no daba muestras de firme resistencia. Entonces te quiero hacer 2 o 3 preguntas. Una, ¿cómo ves la reacción del Hezbollah hoy incursionando directamente dentro de la Palestina ocupada en algunos territorios? Esta estrategia militar de guerrillas que le está destruyendo tanques, que provoca la muerte de decenas de soldados israelíes, que los obliga a abandonar material bélico pesado, inclusive en el campo de batalla, por la fortaleza de la respuesta del Hezbollah. Y por el otro lado, la narrativa que tenemos en Occidente por parte de Norteamérica y de Israel, si es trasladable a los pueblos de las naciones árabes del Oriente Medio. Las monarquías del Golfo le están pidiendo a Trump que no abandone la lucha, que continúe atacando a la República Islámica, pero los pueblos del Oriente Medio, según tu experiencia, según lo que has podido recabar en tus viajes, en la información que tenés, ¿se condicen con esto que proponen las monarquías que los gobiernan o tienen otra mirada? Bueno, primero, en cuanto a la resistencia de Hezbollah, yo creo que lo habían dado por muerto a partir del martirio de Seyed Hassan Nasrallah, y ellos han demostrado que no solamente siguen en condiciones de defender la geografía sur del Líbano,
sino que se mantienen con una convicción de enfrentar a un ejército bien pertrechado, como es el israelí, con una efectividad militar en la cual han hecho arder de lo lindo, como diría Putin, a decenas de tanques Merkava. Esto no es que estén haciendo simplemente una estructura... Decenas, ¿estás diciendo? Decenas de tanques Merkava, sí, que Israel lo está queriendo esconder. Decenas de tanques Merkava que han sido impactados y puestos fuera de servicio, que estaban ingresando en la geografía del Líbano. Esto hay que decirlo, ante la cobardía de las autoridades del Líbano, que son operadores de los intereses anglosionistas. Hezbollah está defendiendo solo. El ejército del Líbano se retiró desde el primer momento con una cobardía doble, porque tenían posiciones y a la hora que Israel estuvo a punto de avanzar, ellos se retiraron a refugiarse en Beirut. Entonces creo que una vez más queda evidenciado de que aquella resistencia, que fue la única que expulsó a Israel de la ocupación del Líbano, que recordemos llegó hasta la capital, fue Hezbollah. Por eso a veces no se entiende cómo puede haber libaneses cristianos que hablen en contra de Hezbollah, porque si no fuera por esta resistencia, el Líbano hoy ya no existiría y hoy vuelve a estar en riesgo ante este tipo de situaciones. La embajada de Estados Unidos en Beirut, que la estaban construyendo hace un par de años que estuvimos ahí, era más grande que la de Buenos Aires. Es una cosa impactante porque demuestra los intereses que ellos tienen, y que desde la voladura del puerto hace ya como 6 años, en ese ataque de falsa bandera, han demostrado de que para ellos el Líbano es tal vez el próximo lugar a intentar ocupar. Entonces yo creo que la estrategia de ellos está siendo, bueno, que Estados Unidos siga generando ataques contra la República Islámica y ellos intentar ingresar dentro de la geografía del Líbano, cosa que no han podido conseguir hasta ahora, por la valiente resistencia de Hezbollah, que a pesar de las dificultades operativas que pueden llegar a tener, yo creo, sobre todo desde la caída de Bayén, resistiendo y siguen demostrando que están a la altura de la situación, ¿no? Y respecto de la altura, la actitud de los pueblos y sus monarquías, ¿cómo lo ves esto? Es los pueblos, por ejemplo, de Emiratos, de Kuwait, de Arabia Saudita, ¿están de acuerdo en continuar la lucha contra la República Islámica, como dicen sus gobernantes, o no? Es muy interesante porque, o sea, los países del Consejo de Seguridad del Golfo, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Qatar, son proyectos occidentales y esto queda cada vez más claro. Yo creo que se sorprendieron un poco de la efectividad de los ataques de la República Islámica contra sus bases militares y a partir de eso se evidenció de que han elegido no dar una respuesta militar ni contar la historia diferente, porque intentan decir también de que Irán estaba atacando embajadas en los países árabes y eso no es cierto. Irán está atacando objetivos militares, ¿sí?, de Estados Unidos en esos países que han rodeado la geografía iraní, con estas bases que evidentemente ya han quedado absolutamente diezmadas. Lo interesante, que a veces se puede ver en los videos, y no me parece un tema menor, es que cada vez que Irán impacta en estas bases militares, la ciudadanía, claro, los pueblos, como vos decís, Sheikh, celebran, ¿sí? O sea, es un misil que está cayendo, iraní, que está cayendo sobre su país, pero en una base yanqui, y esta gente entiende perfectamente de lo que se trata. En ningún momento lo ven como un ataque contra su propio país, porque entienden de que las monarquías del Golfo, Mohammed bin Salman, el emir Al Thani de Qatar, en definitiva son operadores occidentales y tienen ese gran temor de que en algún momento también sus pueblos despierten y quieran tener un gobierno de base popular, como sí existe en la República Islámica, y los mantienen por ahora a través de una represión que es muy dura, cosa que también incluye Egipto y el gobierno de Al-Sisi, hay que decirlo. Entonces, yo creo que no se puede esperar mucho de ninguno de ellos, más que por lo menos que se mantengan con la dignidad que merecen un pueblo árabe y musulmán, que deberían
solidarizarse también con el pueblo palestino, y que a través de estos años en que le han dado la espalda muestra y evidencia la naturaleza de esas monarquías. Uh-huh. Todavía no hemos hablado de 2 o 3 temas que me parece fundamentales y que debemos tocar antes de terminar el programa y la entrevista. Uno es la renuncia del secretario del grupo antiterrorista en Norteamérica, Joe, no me acuerdo ahora cómo se llama, ahí está, y la expulsión del jefe del Estado Mayor del ejército norteamericano. ¿Por qué crees que se da? ¿Acaso Estados Unidos piensa tirar una bomba atómica porque ven que si no pierden la guerra en el campo militar y este hombre se oponía? ¿Acaso piensa invadir de manera terrestre con el costo en vida humanos que ello supone, en detrimento de las fuerzas del ejército norteamericano israelí? Y la otra es el rol de Pakistán, que anunció que si se tira una bomba atómica sobre la República Islámica, Israel puede esperar la misma respuesta, y el rol de China y de Rusia, que todavía no hemos mencionado, que muchos los muestran como que se están restregando las manos con todo lo que está ocurriendo, pero que la República Islámica ha sabido construir fuertes lazos con estas 2 potencias, con Rusia y con China. ¿Qué tenés para decirnos de eso? Bueno, empecemos por el final. Con Rusia y con China hay que decir que esto que estamos viendo ahora es parte de la nueva autodenominada estructura de seguridad de los Estados Unidos, que algunos llaman el corolario Trump, y que desde mi análisis Rusia y China han recibido con cierto beneplácito, ¿sí? Lo cual, sobre todo a los latinoamericanos, nos pone en un tema de cierta vulnerabilidad. De hecho, esto se vio de manera muy clara porque 10 días después de la presentación de la doctrina Trump, que es en definitiva una continuidad de la doctrina Monroe de 1823, se dio el secuestro del presidente Maduro. Claro. Y no pasó absolutamente nada. Eso en estos términos, claro. Vamos a decir, de lo que podría llegar a ser la cooperación militar, e incluso en las Naciones Unidas no hubo más que algunos discursos de que esto altera el orden democrático y que va en contra de la Carta de las Naciones Unidas, pero no pasó absolutamente nada. Entonces, como primera cosa, nos tiene que hacer ver que a los latinoamericanos, a los africanos, estamos en absoluta soledad, que nadie va a venir a rescatarnos absolutamente de nada, y que en ese sentido nos parecemos más a la suerte que puede estar corriendo el pueblo palestino, claro, que a un grupo de países que tengan una estructura solidaria militar, como podrían llegar a ser en los países BRICS, de los cuales el presidente Milei nos quitó de manera unilateral, aunque ya éramos prácticamente parte. Yo creo que alcanzaría con que Rusia y China mantengan los acuerdos militares que hay que recordar que había firmado el presidente Raisi. Yo creo que Irán hoy está obteniendo los beneficios de esa gran gestión del presidente Raisi, que fue él el que generó el acuerdo a 25 años con Rusia, el acuerdo a 25 años con China, y eso también tiene un marco en el área de defensa, que mientras se mantengan esos acuerdos, que no se le dé la espalda, yo creo que es suficiente para que Irán pueda estar a la altura de la defensa de su territorio, y en ningún momento está pidiendo ayuda de, vamos a decir, infantería o soldados de otros países. Irán está muy preparado para lo que ellos sueñan con hacer, que es una especie de invasión militar al estilo Segunda Guerra Mundial. Ya al portaaviones Lincoln le fue muy mal, tuvieron que recular, dar media vuelta, volverse por donde venían. Irán dice que llegaron a impactarlo 4 veces, Estados Unidos no lo reconoce, pero tuvieron que sacar el portaaviones del teatro de operaciones. Ahora están moviendo el portaaviones Ford, que dio una serie de señales muy extrañas desde su propia tripulación. De haber sido atacado, claro. Pero que también de manera interna, las cloacas del propio portaaviones se estaban inundando, que sufrieron un incendio interno en la lavandería. A mí, eso me parece una acción de autosabotaje de la tripulación estadounidense, que genera esas acciones, las filma, se la da a los canales estadounidenses,
para que los canales digan, no, miren, el portaaviones no está en condiciones de llegar al teatro de operaciones, miren lo que le pasó al Lincoln, y eso puede repercutir en las decisiones que tome Trump, porque si llega a ser impactado y la tripulación mostraba de que eso tenía una serie de averías internas, incluso para la funcionalidad de su tripulación, bueno, esto puede generar contra el presidente Trump, que lo vimos el sábado pasado, acciones multitudinarias que ponen en jaque la continuidad política de ese proyecto republicano, teniendo en cuenta de que en este mes de noviembre hay elecciones. Con Pakistán, yo estoy de acuerdo de que es un país muy importante. Recordemos que es el único país islámico, si no lo estoy pensando mal, que tiene la producción atómica. De bomba atómica. Claro. ¿Sí? Hay que recordar que ellos tienen un acuerdo con Arabia Saudita, hay que ser cuidadosos con ese tema también, que ellos siempre lo han expuesto, pero Irán siempre se ha mostrado, Pakistán siempre se ha mostrado como un aliado importante de la República Islámica, y ese tipo de declaraciones que ellos han dado creo que hay que tomarlos. Países de la región deben verse en el espejo de la República Islámica y saber que cualquier ataque del anglosionismo contra Irán, directa o indirectamente, va a terminar afectándolos en uno u otro momento, y esto incluye también a la República Popular China desde mi perspectiva. Así es que yo no creo que cometan la torpeza de tratar de bajar infantería en la geografía de la República Islámica, porque esto les puede llegar a costar muy caro. Yo percibo que Irán está deseando que lo hagan. Perdón que lo diga de esta manera, pero yo percibo que Irán está deseando que lo haga. Irán tiene casi 1 millón de efectivos y Estados Unidos dice que están moviendo 25.000 marines en un portaaviones. Imaginémonos lo que eso puede llegar a ser. Entonces, esto puede llegar a ser tal vez la derrota militar más grande de los Estados Unidos, a no ser que ellos se retiren unilateralmente de Asia Occidental, que es en definitiva lo único que está pidiendo Irán. Las bases norteamericanas alrededor de la República Islámica, que como dice ese chiste, vamos a decir así, a la República Islámica se le ocurrió poner su territorio en medio de todas las bases norteamericanas, ¿no es cierto? O sea, fue rodeada de a poco. Después de esta experiencia, después de esta guerra, ¿pensás que van a seguir existiendo? En todo caso, ¿de qué manera? Y yo creo que ellos van a tratar de esconderlas mucho más dentro de las propias bases de los ejércitos de los países del Golfo. Porque hasta ahora ellos se pavoneaban poniendo la bandera yanqui, mostrando acá estamos nosotros, este territorio tenemos autonomía, como incluso lo pueden hacer en Guantánamo, en Abu Ghraib, y que pronto van a intentar hacerlo en el puerto de la ciudad de Ushuaia. Y entonces esa estrategia les demostró que no estaban en condiciones de mostrarse como si no estuvieran corriendo riesgos, como si su fortaleza los salvara de un ataque como el que han estado sufriendo en los últimos días, ante los cuales no han tenido respuesta. Hemos visto videos de los soldados estadounidenses corriendo despavoridos, escondiéndose en hoteles donde está lleno de civiles, y bueno, evidentemente esto demuestra de que esa estrategia de Estados Unidos, por lo menos para Asia Occidental, ya nunca más va a volver a funcionar. La República Islámica del Irán es justamente una república islámica, pero dentro del Islam practica la escuela de pensamiento y jurisprudencia del Imam Sadiq, es decir, son chiitas. Sin embargo, vemos que hasta los chechenos ahora y algunos movimientos de resistencia dentro de Palestina, sunitas, destacadamente sunitas, están diciendo tenemos que ser solidarios con la República Islámica. ¿Estos son casos aislados o hay una conciencia dentro del mundo islámico sunita de unir fuerza con la República Islámica para resistir y vencer al enemigo? Yo lo veo de manera creciente, aunque esto no se manifieste a través de los gobiernos, de las monarquías de los países sunitas. Uno empieza a ver en los partidos de fútbol de diferentes lugares del mundo, incluyendo los países árabes, que aparece ahora la bandera de Irán junto con la de Palestina. Claro. Y esto va generando marcos de solidaridad en donde
la estructura del deporte no es una cosa menor porque es una expresión popular muy importante, sobre todo en este año en que hay un Mundial de Fútbol en donde va a participar el equipo nacional de Irán, que no tengo dudas de que va a ser el equipo más querido, va a ser el equipo que todo el mundo va a estar queriendo que gane un partido para que esté más tiempo en esa copa y que la gente se pueda manifestar a favor de eso. Yo creo, y te he escuchado a vos, Sheikh, decirlo muchas veces, el Islam es uno, el Corán es uno, y estas diferencias que a veces yo creo que los musulmanes sunitas han querido mantener a partir de los beneficios que eso ha dado a las monarquías a través de la historia, poco a poco se va desdibujando, porque en definitiva creo que este ejemplo que está dando Irán es ese ejemplo que los musulmanes sienten como la revelación ante la opresión, como uno de esos mandatos importantes que uno lo puede ver representado en un pueblo entero, en un gobierno entero, a través de asumir el destino que sea, pero no dejarse oprimir ya más por el anglosionismo. Y esto es un ejemplo para todo el mundo. Y esto que vos decías antes, ¿no? La posibilidad de un ataque atómico, sabemos que es real. No tengo dudas de que ellos lo están poniendo sobre la mesa. Creo que esto que decías antes, que los grandes generales que están siendo removidos de sus cambios, el jefe de la contrainteligencia, el señor Kent, que renunció, puede ser que ellos estén viendo esta posibilidad cada vez como algo más real ante la impotencia de la derrota militar que están sufriendo justamente, y porque ellos saben de manera clara que Irán no tiene una bomba atómica y por eso se atrevieron a hacer este tipo de ataques. Y en esa resistencia, a pesar de todo eso, Irán no baja los brazos y se mantiene firme. Creo que eso trasciende las interpretaciones religiosas del propio Islam y cada vez se está viendo de manera más clara. Sebastián, se abren los temas y no tenemos más tiempo. Me gustaría que cierres con una, te estamos escuchando con mucha atención y acabo de recibir una, para que veamos la influencia sionista en la República Argentina, condecoración, me dicen que no es fake, que es verdad, condecoración sionista a Pose, el juez de la Corte Suprema de Tucumán que promueve a Israel mientras el mundo condena al régimen de Netanyahu por genocidio. ¿Está vivo Netanyahu según tu percepción? Lo que estamos viendo de Netanyahu es inteligencia artificial, son dobles. Y la última que te pido es una reflexión sobre esta ley que ha promulgado la injusticia del ente que ocupa Palestina, que permite la muerte, aplicar la pena de muerte por ahorcamiento a los palestinos que resisten la ocupación. Bueno, no sabemos si está vivo con 8 dedos, con 6, vemos muchas cosas en las redes sociales. Lo cierto es que no hay apariciones de la manera que lo estaba haciendo antes, ¿sí? Y esto no es un tema menor. Hay evidentemente una situación muy tensa dentro del propio ente israelí contra el gobierno de Netanyahu. Hay un grupo de gente que se está oponiendo de manera clara ante estas acciones una vez que se ven derrotados, ¿sí? No es porque hayan reflexionado sobre esto antes. Y me parece que de a poco se va a ir conociendo la verdad de las bajas importantes de altos mandos del ejército infanticida israelí, porque en definitiva hay que recordar también de que sus propias tropas están sufriendo esta situación, claro, al punto de que hay que tener en claro que el ejército israelí es el que tiene el mayor promedio de suicidios del planeta, ¿sí? No hay ejército en el mundo que tenga mayor promedio de suicidios que los soldados israelíes. Había que ver si Milei ahora le hace competencia con todos los gendarmes que se andan suicidando, sobre todo los que están cerca de Olivos, ¿no? Y con respecto a lo que pasa en la Palestina ocupada, con la sentencia por ahorcamiento a los palestinos, que ellos, imaginemos, no son todos presos políticos, quieran aplicarle la pena de muerte a través de un ahorcamiento que festejaron con champán, ¿sí? Esa es claro, su naturaleza, claro, del ministro Ben-Gvir.
Ni el apartheid sudafricano se atrevió a tanto. O sea, una aplicación de una ley para los que son palestinos y una ley diferente para los que ellos consideran israelíes. No hay vuelta atrás de todo ese tipo de cosas, por eso el mundo tiene las expectativas de que Irán pueda continuar, ¿sí?, en estas acciones de defensa militares que en definitiva serían terminar con este régimen terrorista que lleva 8 años haciendo avergonzar a toda la humanidad sobre las acciones que ellos vienen llevando adelante sobre el pueblo palestino y que sobre todo en los últimos 2 años se han visto en la Franja de Gaza. Creo que es importante que nosotros mismos nos veamos en ese espejo del pueblo palestino. Creo que Argentina no se ha solidarizado lo suficiente, no se han tomado las acciones suficientes y casi en sentido contrario, ustedes saben, en las últimas semanas, así como hablamos, en los últimos días, así como hablamos de que Milei está trayendo a miles de israelíes para que vengan a vivir a la Argentina y darles beneficios, no dejaron entrar a uno de los máximos representantes de lo que se conoce como la flotilla Sumud, Thiago Ávila. Estábamos yendo a la rueda de prensa para hablar con él por la instalación de esta flotilla que llega hacia Palestina. El miércoles Senate a las 3 de la tarde era. Yo estuve ahí y ahí nos enteramos de que lo habían deportado. Y no lo dejaron entrar al país. Así que es la República Argentina controlada por el sionismo, con este presidente que crearon que se llama Javier Milei, que es un producto de la secta Chabad Lubavitch, y que evidentemente nos está poniendo en una situación de vulnerabilidad absoluta, en donde hoy están ahorcando palestinos, pero en el proyecto de ellos les da igual si en un futuro planifican ahorcar argentinos. Bueno, tengo llamados desde Mar del Plata, nos quedan los 2 últimos minutos, te voy a hacer una pregunta y cerrás vos el programa, pero tengo Susana desde Mar del Plata que dice, excelente nota, qué interesante, cuánto nos enteramos, cuánto nos están mintiendo. También desde Mar del Plata, Miriam nos escribe, Salam alaikum, Sheikh, excelente programa el de hoy, muy claro su invitado sobre la política. Desde Bolivia, Zdenka nos dice, la República Islámica del Irán nos ha mostrado la falsedad del mito de la invencibilidad del ejército sionista y desde el norteamericano. Gisela, desde José Ingenieros, nos dice, muy en claro, lo he explicado, gracias por ayudarnos a entender. Palestina vencerá. Hoy estoy sin leer los nombres, ya estoy leyendo mensajes. Hoy la República Islámica del Irán se ha convertido en el país más amado y más respetado. Leandro Pinkler, desde el Partido La Costa. Salam, querido hermano, extraordinaria la reunión de hoy. Salgado y Mohsen Ali juntos, mashallah, escuchar la realidad del Haqq, Allahu Akbar. Bueno, tenemos un montón de llamados más desde varios países, pero se ha capturado al piloto norteamericano, al soldado que se eyectó después de que su nave fuera derribada, y hay prisioneros, espías del Mossad en la República Islámica. Ya son varios, por ejemplo el Hezbollah de Irak también ha declarado lo mismo, y desde el Yemen están diciendo que si Israel ahorca a un prisionero palestino por resistir la ocupación, ellos van a ahorcar a uno de los prisioneros sionistas que tienen en su poder. ¿Se va a dar esto? ¿Cuál pensás que va a ser esa reacción? Y después de contestar esa pregunta, cerrás con la reflexión que vos quieras y yo me despido hasta el sábado que viene. Bueno, gracias, Jake, y un saludo para la gente que nos está escuchando, los amigos en Mar del Plata, en Bolivia. Yo creo que cada vez que el movimiento de resistencia Ansarolá del Yemen, algunos lo llaman los hutíes, dicen algo, lo cumplen. ¿Sí? Nunca los escuché decir algo que no lleven adelante. La verdad que la resistencia de ese pueblo nos ha generado mucha admiración desde un principio, desde que tomaron la capital Saná hasta este momento. Tienen una dignidad que realmente sorprende en cada viernes, volviendo a reunirse para confirmarle a su gobierno que apoyan las acciones militares que ellos toman en el Mar Rojo contra estas embarcaciones que no respetan las acciones que ellos deciden vinculadas a la resistencia y al enfrentamiento directo contra Israel. Yo creo que estamos viviendo un momento que va a generar un antes y un después. Lamentablemente hay muchísima gente que no lo dimensiona todavía
que en América Latina estamos en una situación de máxima vulnerabilidad por las acciones que el gobierno de Estados Unidos está llevando adelante. Se ha visto evidenciado por sobre todas las cosas en Venezuela, y que a los argentinos que vivimos en este tiempo nos toca la resistencia. No podemos ser nosotros la generación de argentinos que sufre la balcanización de nuestro territorio a partir de un proyecto sionista y nosotros simplemente miremos desde afuera lo que está pasando. Somos los responsables de entregarle a nuestras propias generaciones el mismo territorio que nosotros heredamos, y en eso tienen que ir pensadas cada una de nuestras acciones políticas. Bueno, Sebastián Salgado, analista político, corresponsal de guerra, periodista, titular de Data Urgente. Me quiero seguir escuchándote y estoy en mi casa y Mosenali no me dijo en dónde lo puedo encontrar a Sebastián Salgado. Así que, Sebastián, decinos dónde te podemos encontrar a través de las redes para escucharte y aprender. Estamos ahí en Data Urgente, tenemos el canal de YouTube y todas las redes, Data Urgente. Perfecto. Muchísimas gracias por esta intervención. Si Dios quiere, seguiremos conversando en el futuro. Muy amable. Gracias por ayudarnos a entender.